¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, con el pasar de los días y esperando noticias, podemos confirmar que por ahora la nueva reglamentación de tránsito para la Ciudad de México ha sido puesta en stand-by o en espera debido a las manifestaciones de grupos de motociclistas que no estaban de acuerdo con estos cambios, sobre todo con el cambio de cilindrada en las vías primarias, que era de 600 centímetros cúbicos como mínimo, lo cual pues es una segregación bastante fuerte. Así que se lograron mesas de diálogo y precisamente por eso la propuesta de ley queda en stand-by, porque se va a hablar con los distintos grupos de motociclistas para llegar a un acuerdo de cómo se va a regular a todos los motociclistas y qué cilindrada sería la ideal o qué potencia sería la ideal para carriles centrales, ya que, como todos sabemos, no todas las motocicletas tienen la misma potencia o la misma velocidad final, independientemente de su cilindrada, sobre todo las motos de fabricación china. Así que esto es un avance, pero únicamente es para negociar. O sea, de que la ley se va a hacer, es muy posible que se haga, pero si escuchan a los motociclistas, si se hacen los cambios correctos, creo que la ley puede ser beneficiosa tanto para el gobierno como para los motociclistas. Ahora, esta no es la única acción que está tomando el gobierno de la Ciudad de México con los motociclistas infractores. También están los operativos de alcoholímetro y el operativo que es conocido como La Bestia, que es un remolque donde caben aproximadamente 10 motocicletas, que retira todas las motocicletas que están mal estacionadas en baquetas o estacionadas en lugares prohibidos, o que tengan reporte de abandono. Eso también lo están haciendo este grupo llamado La Bestia, precisamente porque las motocicletas se han convertido no en una plaga, pero sí en un problema muy constante, sobre todo desde el total desconocimiento del reglamento de tránsito de muchos motociclistas. No estamos diciendo que todos, pero sí que un gran número de motociclistas desconoce o no le importa seguir la ley. Y por lo tanto, operativos como La Bestia están tratando de reducir los números. Como ya lo dije en el video anterior, 66,000 multas aproximadamente son las que se han captado. Y eso no solamente es ingreso para el gobierno, sino también es una clara prueba de que los motociclistas no tienen conocimiento o no quieren seguir las normas que dice la ley de tránsito en la Ciudad de México. Ahora, ¿por qué se habla de estas leyes si son únicamente en la Ciudad de México y no en provincia o en otras ciudades? Precisamente porque si una ley se concreta en Ciudad de México, que es donde hay un mayor número de motocicletas, obviamente en otros estados se va a aplicar. Por ejemplo, en ciudades como Guadalajara ya está aplicado lo del chaleco, que si tienes una moto con un cilindraje menor a 250 centímetros cúbicos debes portar un chaleco reflejante, lo cual pues no es de mucho agrado para los motociclistas que tienen esta cilindrada, algo que en la Ciudad de México y por ejemplo en mi ciudad, que es Puebla, no se aplica. Entonces, si una ley demuestra un funcionamiento, aunque sea poco, se va a aplicar a nivel nacional. Precisamente por eso, como por ejemplo en un municipio del Estado de México se estaba proponiendo, o incluso ya se aplicó, la doble placa, que es la placa del estado y la placa del municipio, lo cual pues solamente es más gasto para los motociclistas, y los cuales se manifestaron, y hasta la fecha pues no se ha hecho algo, no ha habido avances en esa ley que propuso ese municipio del Estado de México. Pero precisamente si una ley se aprueba, funciona y hace recaudamiento, que es lo que la mayoría de los gobiernos hacen, entonces se va a poner en práctica a nivel nacional, lo cual es perjudicial para todos los motociclistas, porque por ejemplo, aquí en Puebla, las licencias de motociclista tienen casi el mismo precio que las de automovilista, no sé en los demás estados. Por lo menos veo que en la Ciudad de México tienen una licencia que se llama A2, que con esa misma licencia puedes conducir automóvil y puedes conducir motocicleta. Y sin en cambio aquí en la Ciudad de Puebla, si quieres conducir auto, debe ser licencia de auto. Si quieres conducir motocicleta, tiene que ser licencia de motociclista. Ahora, también espero que en estas mesas de diálogo
pues que los motociclistas y por ejemplo los que están en estas mesas son líderes de grupos de motociclistas que llevan años trabajando, no de la mano con el gobierno, pero sí teniendo registros de tanto de accidentes como de fallas en el sistema, como fallas en las vías en las que transitan las motocicletas, así como cuántos y más o menos dónde se ubican los motoclubes más grandes de la Ciudad de México, por ejemplo. Y lo que yo espero es que también se llegue a un arreglo, a un acuerdo de que, por ejemplo, que no haya tantas clases de licencia, que sea algo que me llamó la atención de una propuesta era que un registro único. ¿A qué se referían con un registro único? A lo que yo me estoy refiriendo. Una sola licencia para todo tipo de motocicletas y si se puede mejor, pues con esa misma puedas manejar un coche, porque si vas a hacer exámenes, pues obviamente estás comprobando tus habilidades. Entonces valdría la pena, por ejemplo, para mí, que tener una licencia con la cual yo pudiera manejar coche y pudiera manejar motocicleta. No porque tenga los dos vehículos, sino porque a veces se me presenta la oportunidad de manejar un vehículo. Entonces yo tengo dos licencias, entonces para mí sería benéfico tener una sola licencia para ambos vehículos. Y para los que no, por ejemplo los repartidores o personas que no tienen un vehículo propio o que no tienen la oportunidad de manejar otros vehículos, pues simplemente con su licencia, por ejemplo en México, que es la A1, a un precio más bajo. Y eso precisamente, si quieres que todos los motociclistas tengan licencia, pues deben ser económicas. Y si quieres que estén todos registrados y que todos hagan un examen, pues la licencia debe tener un costo no barato, pero sí un costo justo. Porque muchas veces, como por ejemplo aquí en Puebla, la licencia de motociclista y automovilista cuesta prácticamente lo mismo. Pagamos lo mismo de tenencias o de controles vehiculares. En el caso de Puebla, estamos pagando lo mismo que un vehículo. Entonces no se me hace justo, porque yo nomás tengo mi motocicleta, y mi motocicleta es un vehículo que contamina desde 4 hasta 6 veces menos que un automóvil. Entonces no me parece justo que yo esté pagando lo mismo por un vehículo de 4 ruedas, cuando yo solamente tengo 2 y cuando yo contamino hasta 4 veces menos. Entonces aquí el problema es la movilidad. Y entonces al hacer este tipo de mesas de diálogo hay que hacer también muchas propuestas, pero también es algo un poco complicado, porque por ejemplo cuando la ley entró en vigencia con las motos de 250 centímetros cúbicos, se limitaron a ese cilindraje porque no había tantas motos 250 centímetros cúbicos. Pero ¿qué pasó? Marcas como Itálica, Dynamo, Vento sacaron modelos 250 a partir del año 2021. Entonces hubo una venta enorme de motos 250 precisamente para poder circular en carriles centrales, lo cual también llevó a que se aumentara el número de accidentes. Ahora también a través de los canales de YouTube de muchos motobloggers decían: ¿cómo es posible que una moto 250 que no llega a la misma velocidad que una motocicleta de 150 centímetros japonesa, como puede ser la MT-15 o la GSX-R 150, que son mucho más veloces que esas motos, no puedan circular en carriles centrales? El problema es que imagínate capacitar a toda la policía para decir esta sí, esta no, esta sí, esta no. O sea, es un relajo. Por eso se fueron a un cilindraje único, porque es una manera más fácil de identificar las motos. A pesar de que obviamente, por ejemplo, motos como la MT-15 y la GSX-R 150, son motos que llegan a ser hasta más rápidas que 250, como la Tornado de Vento, por ejemplo. Y no es justo. Pero precisamente esperemos que en estas mesas de diálogo se hagan mostrar ese tipo de fallas en el reglamento, precisamente para que las motos que puedan que circulen en carriles centrales puedan dar la velocidad máxima. Pero por ejemplo, una motoneta 150 te da la velocidad máxima de 80 km por hora, que es la velocidad máxima de los carriles centrales, pero no tiene la misma aceleración que por ejemplo una moto estándar o una MT-15, por ejemplo. Entonces lo complicado va a ser qué motos sí y qué motos no. Yo por ejemplo haría la propuesta de que todas las scooters no pueden circular en carriles centrales. Una porque son transmisión automática y otra porque su velocidad máxima
ronda entre los 80 y un poquito más. Por ejemplo, la WS175 de Itálica obviamente sí llega a 80 kilómetros por hora, pero no los llega tan rápido como una motocicleta estándar. Precisamente yo me iría del lado de las scooters. ¿Saben qué? Las scooters, que son las motos que hay muchísimas, y sobre todo que la mayoría de las scooters no llegan a 80 kilómetros por hora, o las llegan pero pujando. Son motos que no deberían estar en carriles centrales. Esa sería una pequeña propuesta, porque por ejemplo hay motos estándar como la ST90 o como la Suzuki AX100, que si bien llega a casi 100 kilómetros por hora, pues es una moto demasiado pequeña y y con la que fácilmente se puede perder el control. Entonces precisamente sería cosa de ver qué motos sí y qué motos no entrarían en carriles centrales, no solamente por su velocidad máxima, sino por el comportamiento de estas motocicletas. Porque por ejemplo hay unos que dicen, ¿sabes qué? Pues nos vamos a ir por el número de caballos de fuerza. Pero eso también es un poco engañoso, porque los caballos de fuerza no determinan la velocidad final. Lo que determina la velocidad no la velocidad final, sino la velocidad crucero, que es la velocidad con la que una moto se mantiene, que es el torque. Entonces, si tenemos motos con menos de 10 newtons metro de torque, pues sería, ¿sabes qué? Los que tengan menos de 10 newtons metro no pueden circular en carriles centrales, porque eso ya incluye a las scooters y algunas motocicletas estándar que tienen hasta menos de 100 centímetros cúbicos, lo cual sería lo ideal, porque lo ideal es que las motos den la velocidad máxima, pero que no estén empujando para dar ese tipo de velocidades. Y ya después sería ver qué tipo de vehículos, como los vehículos pesados, que también corren muy lento, no estuvieran en carriles centrales. Pero bueno, eso ya sería otro punto, pero también sería bueno proponerlo. ¿Sabes qué? En los carriles de alta deben estar en una circulación fluida, no debe haber nadie parado ahí, no debe haber vehículos muy lentos, sino que si hay vehículos lentos tienen que ir a carriles laterales, y si hay vehículos rápidos tienen que ir en carriles centrales, precisamente para que la movilidad sea la más eficiente para todos los vehículos. Cabe resaltar que también se debe pedir que las vías laterales estén en mejores condiciones, que no haya tantos hoyos, que se arregle el problema de las inundaciones, porque hay muchas vías que se inundan, que haya semáforos funcionando, que haya agentes de tránsito, pues principalmente para evitar que la movilidad se detenga, sino que siga de manera fluida. O sea, son muchos puntos los que hay que proponer y muchos puntos que hay que arreglar. O sea, desgraciadamente esto no se va a hacer de la noche a la mañana, y precisamente en las mesas de negociación se debe hablar de todos esos asuntos, tanto buenos como malos, precisamente para hacer un mejor control, tanto el control de registros como control de vehículos, como qué vehículos pueden, qué vehículos no pueden, pero que sea lo más justo posible, y que el principal sentido de esto sea que la movilidad sea para todos. Así que si tú tienes alguna propuesta o algo que decir, pues déjalo aquí en los comentarios, o con los canales de otros motobloggers, que son los que principalmente están llevando estos movimientos. Puedes decir, sabes que a mí me parece que esto no es justo, o que esto sí se puede hacer, o que esto no se puede hacer, precisamente para tener un mayor número de ideas y poder pedir precisamente que la movilidad sea justa para todos. Así que sin más, yo me despido de ustedes, no sin antes enviarles un gran saludo desde los Estados Unidos mexicanos. Suscríbanse para más vídeos, dejen sus comentarios, quejas y sugerencias en la caja de comentarios. Hasta la vista, baby.